comenzamos, chicas, porque no quiero que nos gane el tiempo. Entonces, nada más resumiendo un poco del estudio anterior, recordarán que comenzamos con, con el capítulo 14 del Evangelio de Juan y vimos los versículos del 1 al 14 y el estudio anterior se llamó Corazones Angustiados. Y vimos que, bueno, en este mundo tenemos problemas, tenemos pruebas y pues muchas situaciones, así como siempre ha habido, ¿no? Vimos un ejemplo que vimos en Job, que cómo le fue a Job. Vimos también la profeta Jeremías, las cosas que le sucedieron. Y vimos que Jesús sabía que los discípulos enfrentarían angustia, angustia que tendrían ellos ante su partida. Pero también sabemos que Dios Padre es un Padre de consuelo, que nos consuela porque es compasivo, porque es lleno de gracia, ¿sí? Dios conforta a su pueblo, nos conforta a nosotros, perdonándonos, dándonos salvación. Y el Espíritu Santo es el confortador. Y ese confort pues culminará cuando estemos en el cielo. Pero vimos también que no nada más es un confort para el futuro, es actualmente, en el presente, ante las pruebas y las dificultades que vivimos, también podemos tener ese confort. Y vimos el ejemplo de Jesús antes de morir, cómo habla a sus discípulos y les da ese consuelo, ¿sí? Él iba a enfrentar la cruz y esos momentos tan difíciles que estaría en separación del Padre, y sabría que en el futuro sus discípulos tendrían, pues, estarían ansiosos, llorarían, se lamentarían, pero Jesús los confortaba, ¿sí? Pues diciéndoles que, bueno, tendrían su presencia, que estarían preparados también, que tendrían la gran promesa de estar con él más adelante. Y esto que les dijo Jesús, pues también nos los dice a nosotros, no nada más fue para ellos, sino para todos los creyentes. Y el día de hoy veremos los versículos que continúan de ese capítulo 14. Veremos capítulo 14 de Juan, los versículos del 15 al 26, si les parece. Antes de eso, voy a dar gracias. Señor, pues te queremos agradecer esta mañana por todas las bendiciones que recibimos de ti. Queremos agradecer en especial por la cirugía que tuvo Rosa Lara, la hermana de Esperanza, Señor, que tú guiaste a los médicos, que todo salió favorablemente y pues te pedimos que tenga una total recuperación de esa cirugía tan delicada, Padre. Te queremos pedir por este estudio que vamos a ver el día de hoy. Te queremos pedir también por las personas que se han conectado y por las que lo harán en otro momento más tarde, o por quienes la verán por YouTube, Señor. Guíanos, ilumínanos, Señor, y que entendamos bien la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, vámonos al capítulo 14 de Juan, los versículos del 15 al 26. Los voy a leer. Capítulo 14, versículos 15 al 16. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Perdón, me fui un poquito más adelante, leí desde el 12, el 15 que nos toca hoy. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ay, perdón, estoy en otro capítulo, con razón, no me checaba con lo que íbamos a ver hoy. Perdón, estamos en el capítulo 14, versículo 15 al 26, en donde vamos a ver la promesa del Espíritu Santo. Y leo ya ahora, bien, sí, disculpen. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esos son los versículos que nos tocan en esta mañana. Entonces, pues aquí vamos a ver, el nombre del estudio es La herencia de Jesús. Apúntale, por favor, muy bien las palabras clave y apúntale, por favor, los versículos para que después puedas volver a darles una repasada, por favor. Entonces vemos que, bueno, a medida que vamos envejeciendo, pensamos más y más en la herencia que legaremos a nuestros hijos y a nuestros seres queridos, ¿no? Meditamos en lo que hemos acumulado, en cómo pasarla a la siguiente generación, pensamos también en cómo seremos recordados y en el aspecto financiero, pues hacemos nuestro testamento y ordenamos nuestras posesiones para pasarlas y que pues aparentemente no haya ningún obstáculo, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera. Pero bueno, no siempre es así, lamentablemente. Y esto está bien que hagamos nuestro testamento, que ordenemos nuestras cosas, porque la Biblia nos dice que debemos ser buenos administradores y dejar bien arreglada nuestra herencia. Y nos lo dicen los proverbios. Proverbios 27, vamos a ver, por favor, del 23 al 27. Proverbios 27, del 23 al 27. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio de tu campo, y abundancia de leche de las cabras para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. ¿Sí? Sí, porque debemos ser diligentes en nuestra preparación para el futuro. Actuar con previsión, cuidar bien de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro trabajo, y debemos ser buenos administradores responsables sobre todo, ¿sí? Como un granjero con sus tierras y con sus manadas. Pero más importante que eso, de esa herencia mundana, corruptible, que dejaremos a otros, es que pensemos en la herencia celestial que dejaremos, ¿sí? Esa herencia incorruptible que Dios tiene para cada uno de sus hijos, que es una herencia que no se evapora,
no se hace menos, ¿sí? Vamos a Primera de Pedro 1:1, por favor. Perdón, 1:4. Primera de Pedro, muy atrás en nuestras Biblias, las cartas de Pedro, antes de las cartas de Juan. Primera de Pedro 1:4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sí? Esta es una herencia que no tiene precio, nunca se va a desvanecer, ni se va a deteriorar, ni se va a evaporar, como vimos. ¿Sí? Si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, esta herencia te espera. Vamos ahora a Efesios 1:11. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es una herencia que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? En el cual, para esa herencia, no tenemos mérito alguno humano para recibir las riquezas del cielo, y que es una herencia que solo recibimos por fe, porque la Biblia nos enseña que la salvación es resultado de la fe, muy aparte de nuestras obras humanas. Es una herencia que recibimos del Padre, ¿sí? Que nos hace aptos para recibir esa herencia, nos hizo sus hijos cuando perdonó todos nuestros pecados. Vamos a ver Colosenses 1:12, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Es una herencia que recibimos del Hijo también, ¿sí? Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Qué gran privilegio, ¿verdad? Que como hijos de Dios compartimos grandes tesoros como coherederos, ¿sí? Porque Dios nos ha dado los mejores regalos que son su Hijo, el Espíritu Santo, el perdón, la vida eterna. ¿Qué regalos tan grandes nos ha dado, sí? Esta herencia también se recibe del Espíritu Santo. Vamos a Efesios nuevamente, por favor. Efesios 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas demuestra, pues, la autenticidad de nuestra fe, ¿sí? Y su poder, porque su poder es el que nos va transformando nuestros corazones, ¿sí? Pero vemos que esta herencia no solo es para después de la muerte, pues Dios también nos da grandes bendiciones en esta vida. Tiene grandes bendiciones para sus hijos
en esta vida también, ¿sí? Y vemos que en esa última noche que Jesús está aquí en la tierra, reveló a sus apóstoles esas bendiciones. A sus discípulos que, como vimos en el estudio anterior, pues tenían gran necesidad de confort y de motivación porque estaban preocupados, confundidos, angustiados, ¿sí? Estaban muy preocupados por la inminente pérdida de su maestro amado, ¿sí? De quien dependían. Y Jesús, sabiendo la angustia que ellos sentían, quiso aliviar sus temores con promesas grandes que incluían todo lo que ellos necesitaban. Y esas promesas que les dio a sus discípulos, no nada más se las dio a ellos, también son para todos nosotros, para todo creyente, para todo aquel que guarda sus mandamientos. Vamos ahora a ver los primeros versículos de Juan 14, perdón, no son los primeros. Juan 14, 21 al 24, que ya lo leímos, repasamos. Juan 14, 21 al 24, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Porque nuestra obediencia, pues es una prueba del amor que tenemos a Jesús y hacia el Padre. Ahora vamos a ver Juan 15, el siguiente capítulo. Juan 15, versículo 10, por favor. Juan 15, 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estos mandamientos incluyen toda la voluntad del Padre. Vamos ahora al capítulo 8 de Juan. Juan 8, 26. Juan 8, 26. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y ahora vamos al capítulo de Juan 12. Estamos mucho en Juan, dejen ahí su marquita. 49. 12:49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Mm? Y esa herencia de Cristo será tuya, es tuya, si tú lo has aceptado como Señor y dueño de tu vida. Y la marca de esto, pues es precisamente la obediencia. Vamos a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El cristiano es una persona nueva en su interior, porque el Espíritu Santo nos da esa nueva vida y ya no somos los mismos que antes, somos una nueva creación, empezamos una nueva vida. Y esa nueva vida de Jesús trae obediencia. Y él habló mucho de esto. Lo vemos en Lucas 6:46 también. Lucas capítulo 6, versículo
46, que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así yo creo que muchas veces ha de decirnos Jesús, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿No haces lo que yo te digo? Y Hebreos 5:9. Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Fuimos salvos para obedecer. Primera de Pedro, capítulo, perdón, sí, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro está muy atrás. Capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Sí, cuando dice presciencia, significa que Dios planificó todo por anticipado. Y bueno, esta obediencia, vemos que los no salvos no obedecen. Los que no creen en Jesús no obedecen, ¿sí? Y pues sufrirán las consecuencias a su no creer. Entonces, en este capítulo que estamos, vemos que Jesús ya no estaría físicamente, ya no estaría visiblemente con sus discípulos, pero ellos no estarían solos. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20c, la última parte que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús les promete 4 fuentes permanentes de poder y de confort. Vamos a ver esas 4 fuentes. Si quieres poner, las 4 fuentes son la presencia del Espíritu, la segunda es la presencia del Hijo, la tercera es la presencia del Padre y la cuarta, la presencia de la verdad. Vamos a la número 1. Número 1, si quieres poner presencia del Espíritu. Y son los versículos que vimos ya de Juan. Los vuelvo a leer. Juan 14, 16 y 17, donde dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Fíjate, aquí en el versículo anterior, si nos vamos al 15, en donde Jesús les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús habla del amor de los discípulos por él. Pero acá en estos que acabamos de leer, 16 y 17, está revelando su amor por ellos. Y como gran sumo sacerdote, Jesús intercede por ellos y promete pedirle al Padre que mande un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo, el Paracleto, que viene a ser el consejero, el consolador, el intercesor, que literalmente significa uno llamado a estar al lado para ayudar, y tiene esa connotación de confortante, consejero, exhortador, intercesor, motivador, abogado, ¿sí? Vendría alguien como Jesús capaz de tomar su lugar, el Espíritu Santo.
Vamos muy atrás ahora, Primera de Juan, las cartas de Juan. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ujú. Y ahora vamos a ver varias características, todo lo que el Espíritu Santo es y haría por los discípulos y que lo hace también por nosotros. Si quieres anotar, el Espíritu Santo enseña. Y lo vimos en el capítulo 14 de Juan, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Ujú. Los discípulos habían sido testigos de muchas cosas, testigos oculares de la vida, de las enseñanzas de Jesús, de los milagros que hacía, y el Espíritu Santo después les recordó lo que ellos habían experimentado. Y de la misma manera el Espíritu Santo nos ayuda cuando estudiamos la Biblia, ¿sí? Y nos recuerda lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. También el Espíritu Santo, si quieres apuntar la otra característica, es fortalecería. Ujú. El Espíritu Santo fortalecería. Y esto lo vemos en Efesios 3:16. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí vemos otra de sus características. Son muchas, no nada más son esas dos. También intercedería. Y para esto lo vemos en Romanos 8:26. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿sí? Él intercede, él dice, mira, lo que esta niña quería decir es esto, él intercede por nosotros cuando oramos. Y está la promesa de que estaría con ellos para siempre, como está también con nosotros, porque como creyentes ya no enfrentamos las dificultades nosotros solos, sin ayuda. Cuando oramos y no encontramos las palabras adecuadas para expresar nuestras necesidades, el Espíritu Santo ora con nosotros y por nosotros, ¿sí? Y Dios contesta, como hemos visto. En muchas de nuestras oraciones contestamos. Porque el Espíritu Santo no es así nada más como una fuerza, sino es una persona con intelecto, con mente, con emociones y con voluntad. Vamos a ver Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ujú. Porque por medio del Espíritu Santo, Dios revela la verdad. Vemos que también tiene mente. Romanos 8:27. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. También con emociones. Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? Fuimos sellados con ese Espíritu Santo y no lo contristemos. ¿Sí? Dios se entristece cuando no cambiamos nuestros viejos hábitos que hemos tenido siempre de pecar por los hábitos justos de una vida nueva que ahora tenemos y que Él nos ha regalado. También voluntad. Vamos a 1 Corintios 12:11. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque el Espíritu Santo nos da dones y no importa los dones que una persona tenga, todos los dones que tenemos vienen del Espíritu Santo y somos responsables de usar esos dones y de desarrollar esos dones, que no merecemos nosotros ningún mérito, ¿sí? Por lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Busquemos e identifiquemos esos dones, porque podemos pensar, ay, no, es que yo no tengo ningún don. Sí, todos tenemos algún don que Dios nos ha dado, ¿sí? Y debemos usarlos para el servicio a Dios. También vemos que el Espíritu Santo hace lo que solo una persona hace, enseña. Lucas 12:2. Puedes poner también ahí, Espíritu Santo enseña. Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. El Espíritu Santo pondría en los discípulos las palabras adecuadas cuando fueran necesarias. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios y cuando más la necesitemos, nos hará recordar el Espíritu Santo esas verdades que hemos aprendido en la Biblia, ¿sí? Y nos ayudará a presentarlas con eficacia. Y como vimos en Juan 14:26, lo vuelvo a leer, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Él nos enseña, Él nos recuerda lo que ya hemos aprendido de Dios. El Espíritu Santo también testifica. Vamos al siguiente capítulo de Juan, 15, versículo 26. Estamos en Juan, nos vamos al la siguiente hojita, 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aquí vemos que Jesús prometió enviar ese Espíritu Santo y hace hincapié en esa ayuda del Espíritu Santo para testificar de Cristo y para compartir el Evangelio. Vamos a Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Luego, otro punto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía y dirige. Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
¿sí? Su presencia dentro de nosotros nos recuerda quiénes somos y nos anima con ese amor de Dios, nos guía, nos dirige y a veces nos dirige por medio de las circunstancias. Y muchas veces no nos gustan las circunstancias por las que estamos pasando, pero sabemos que Dios lo está permitiendo por alguna razón en nuestra vida. También el Espíritu Santo convence. ¿Mm? Juan 16, versículo 7 y 8. Juan 16, 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él lo enviará. Y cuando Él venga, convencerá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, el Espíritu Santo también nos da convicción de pecado y nos llama al arrepentimiento. Otro punto, el Espíritu Santo habla. Hechos 8:29. Vamos a ver el ejemplo cuando Felipe iba para un lado, pero el Espíritu Santo le dice, no, ve por este camino. Y tenía un motivo para ir por ese camino. Vamos a Hechos 8, versículo 29. Perdón, me pasé de hoja. Hechos 8. Voy a leer desde el 26 para que se capte bien la idea. 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Perdón, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y ya Felipe le explica, ¿sí? Aquí vemos cómo Felipe encontró al etíope leyendo las escrituras, lo que le dio esa oportunidad de explicarle lo que él estaba leyendo, porque no lo entendía. Pero Felipe había obedecido la instrucción de ir por ese camino del desierto. ¿Para qué? Para que tuviera ese encuentro con ese etíope. ¿Uh? Y vamos a ver también otro ejemplo con Pedro. En Hechos 10:19, en esa visión que tuvo Pedro de ver el lienzo que bajaba con todo tipo de animales para alimento, y en esa visión que se presentó 3 veces y que le comunicó que Pedro no debía de pensar que los gentiles eran gente inferior a quienes Dios no redimiría, ¿sí? Y comprendió que debía ir a esos gentiles que lo estaban buscando. Uh-huh. En Hechos 10:19 vemos nada más un pedacito que dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Y Pedro va y los atiende. Uh-huh. Bueno, vemos que el Espíritu Santo también intercede, como ya vimos. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles, ¿sí? Como vimos, los creyentes no enfrentamos las dificultades solos. Tenemos ese Espíritu Santo que nos fortalece también. El Espíritu Santo revela. Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por medio del Espíritu Santo, Dios revela su verdad salvadora. Él conoce todo lo que Dios conoce al ser el mismo Dios. Y segunda de Pedro 1, versículo 20 y 21. Vamos a segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque las escrituras no son una invención de los profetas, ni pusieron lo que a ellos se les ocurrió. No, no. Dios inspiró a los escritores usando sus diferentes talentos, su trasfondo cultural, y Dios se aseguró de que su mensaje divino fuera comunicado fielmente en las palabras que ellos escribieron. Dios los inspiró, Dios se los reveló. Al Espíritu Santo no se le puede mentir. Hechos 5:3, como vemos, vamos a ver en este ejemplo de Ananías, ¿sí? Que miente, de Ananías y Zafira, su esposa, le mienten a Dios y al pueblo, diciendo que todo el dinero que habían dado, todo el dinero en el que habían vendido ellos una heredad, a fin de aparentar que eran más generosos y más buenos, ¿verdad? Cuando en realidad se habían quedado con una parte. Pero sabemos que al Espíritu Santo no se le puede mentir. Vamos a Hechos 5:3. Hechos, capítulo 5, versículo 3. Voy a leer desde el 1 también para captar bien la idea. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Sí, sí, como Ananías y Zafira, ¿cuántas veces no mentimos y pensamos como si Dios nos hubiera dado cuenta? ¿Sí? Pero sabemos que no le podemos mentir. Conoce perfectamente nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Al Espíritu Santo no se le puede blasfemar. Vamos a ver Mateo 12:31. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Sí? Ese es el pecado imperdonable, es negarse a reconocer el poder de Dios en Cristo, ¿sí? Lo que demuestra que pues se tiene un corazón duro, ¿sí? Intensamente duro, que no reconoce el poder de Dios, el poder de Cristo, ¿sí? Está de alguna manera blasfemando. Y así los fariseos blasfemaban, ¿se acuerdan? Que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo cuando decían que los milagros que Jesús hacía eran hechos por el poder de Satanás. Era una enorme blasfemia lo que ellos estaban haciendo. Bueno,
Tampoco al Espíritu Santo se le puede insultar. Hebreos 10:20. Hebreos 10:20 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ujú. Sí, porque menospreciar el sacrificio de Cristo es insultar y despreciar al Espíritu Santo. Rechazarlo es apartarse del único medio de aceptación de Dios. También la Biblia habla de su deidad, asociado con el Padre y el Hijo como tercera persona. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es el Espíritu de Dios. Ujú. Vamos a ver en Mateo 3:16, cuando Jesús es bautizado. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ujú. Dios de tres personas, pero uno en esencia. En este pasaje, las tres personas de la Trinidad en el bautismo de Jesús están ahí presentes, ¿sí? Dios, el Padre, habla. Dios, el Hijo, se bautiza. Y Dios, el Espíritu Santo, desciende sobre Jesús. Ahí están los tres en ese momento. Es el Espíritu de Jesús también. Filipenses 1:19. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esto lo está diciendo Pablo, que estaba encarcelado y esperaba juicio, pero sabía que podía ser liberado o ejecutado, pero confiaba en que Cristo arreglaría todo para su liberación, ¿sí? El Espíritu de Cristo es otro nombre que se le da al Espíritu Santo. Como vimos, se le menciona en la Trinidad en el bautismo, ¿no? Y vimos también, vamos ahora a Mateo 28, perdón, Mateo 28:19. Lo que se les dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate aquí cómo dice, bautizándolos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está diciendo en los nombres de, no, porque es uno solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres en uno. El Espíritu Santo tiene eternidad también. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Mm? El Espíritu Santo tiene omnisciencia, o sea, todo lo sabe. Primera de Corintios 2:10, 10 y 11. Primera de Corintios 2:10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Lo sabe todo. Tiene omnipresencia también, está presente en todo tiempo, espacio, está en todas partes. Salmo 139, 7. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Está presente en todos lados. Tiene omnipotencia. Vamos a ver Génesis, ¿sí? Génesis, el primer libro de la Biblia y los primeros versículos, en el primer capítulo, Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ujú. Hace el trabajo que solo Dios puede hacer. Lo vimos desde la creación. Ujú. Tiene veracidad y tiene poder de dar vida. Ujú. Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu que da vida es el Espíritu Santo. Él estuvo presente, como vimos, desde la creación del mundo. Es también inspirador. Segunda de Pedro 2:21. Segunda de Pedro, muy atrás, 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Cristo nunca pecó, nos dio su ejemplo. Y fíjate, sin embargo, Él sufrió para que nosotros fuéramos libres. Pero tenemos el ejemplo, ¿sí? Es inspirador. Es regenerador también. Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ujú. Sí, porque basado en la obra redentora del Hijo, el Padre perdona y envía el Espíritu Santo para limpiar nuestros pecados y para renovarnos, para regenerarnos continuamente. Es también santificador. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ujú. Aceptamos su salvación como un regalo de Dios. No hay otra forma en que podamos recibir perdón de pecados y ser santificados. El Espíritu Santo es Dios. ¿Mm? Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ujú. Ese Espíritu de verdad también, pues revela la verdad espiritual.
Juan 15:26, que ya vimos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Aquí Jesús usa dos nombres para referirse al Espíritu Santo. ¿Sí? Consolador señala la obra del Espíritu para ayudar, para alentar, para fortalecer, y Espíritu de verdad, porque también señala la obra del Espíritu al enseñar la verdad, al iluminar, al hacer recordar la verdad. Es verdad del Nuevo Testamento, como también del Antiguo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento el capítulo de Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablarán todo lo que oyeren y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo les diría a los discípulos lo que había de suceder en el futuro. Les diría el propósito de su misión y la oposición que ellos también enfrentarían, pero también el resultado de todos sus esfuerzos, ¿sí? Como lo hizo también en el Antiguo Testamento, que Dios inspiró a todos esos escritores, a los profetas del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 1, versículo 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? El mundo no recibió al Espíritu Santo, como no recibió a Cristo tampoco. Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Cristo creó el mundo y aquellos a quienes creó no lo reconocieron. Y en el Antiguo Testamento vemos que a todo lo largo del Antiguo Testamento se menciona que vendría el Mesías. Y hasta el pueblo de Dios que Dios había escogido para preparar al resto del mundo para la llegada del Mesías, no lo reconoció, lo rechazó. Ujú. Y vemos que también el hombre natural no lo entiende. ¿Quién es el hombre natural? Pues aquel que no es espiritual, que no cree. Vamos a Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese hombre natural, los no creyentes no pueden entender las verdades espirituales ni el concepto de que el Espíritu Santo vive en los creyentes. Para ellos es locura, como dice el versículo, porque el que rechaza a Dios no puede entender las verdades del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ya estaba con los discípulos y estaría después también. Vamos a ver Hechos 2, 1 y 4. Hechos 2, 1 y 4. 1 al 4, perdón. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Aquí fue el día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Y ese Espíritu Santo también está en todo creyente. Esto aplica a todo creyente. Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ujú. Un cristiano, un creyente, es alguien que tiene el Espíritu de Dios viviendo en él. Si tú has confiado sinceramente en Cristo para tu salvación y lo reconoces como tu Señor, tu Salvador, entonces el Espíritu Santo vive en tu interior. Puedes estar seguro de que Jesús prometió que lo enviaría y ahí lo tienes también, ¿sí? Si realmente crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y crees que la vida eterna viene por medio de él. Primera de Corintios 2, versículo 12 y 13 dice: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ujú. Bueno, esto es todo lo que el Espíritu Santo, y las características que tiene, ¿sí? Esa presencia que Jesús prometió a sus discípulos. Pero no nada más prometió la presencia del Espíritu Santo, también le prometió la presencia del Hijo. Número 2, la presencia del Hijo. Y lo vimos en los versículos de Juan 14, lo leo de 18 a 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y así como un padre que esté agonizando se preocupa por sus hijos, Jesús prometió no dejarlos como huérfanos. Él vendría pronto en su resurrección. Vamos a Juan 20. Estamos en Juan, nada más nos vamos al capítulo 20, versículo 19 al 29. Versículo 19 al 29 de Juan 20 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Mm? Luego también estaría con ellos después, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estuvo personalmente con los discípulos hasta que ascendió al cielo y luego lo estuvo espiritualmente. Ujú. El mundo ya no vería más a Jesús. Los discípulos sí, y en el Espíritu Santo, y resucitarían como Él. Ujú. Primera de Corintios 15, 20 y 21. Primera de Corintios 15, 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos para nunca volver a morir. Él es el precursor y la garantía de nuestra futura resurrección en la vida eterna. Jesús estaría presente en sus vidas diarias, pero el Hijo no solo está en unión con el Espíritu Santo, sino también con el Padre. Aunque los discípulos y nosotros no entendamos bien esa unión, la tomamos por fe. Jesús les dio una promesa a los discípulos: ustedes estarán en mí y yo en vosotros en el día de su resurrección y llegada del Espíritu Santo. En la Biblia nos enseña que los creyentes están en Cristo, como vimos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los creyentes están en Cristo y Él en ellos. Uh-huh. Juan 17:23. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y el versículo 26, 3 versículos más, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Uh-huh. Pero también les prometió la presencia del Padre, que es el número 3. La presencia del Padre, esa promesa grande, ¿sí? Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Los que obedecen sus mandamientos entran en esa unidad con Cristo en automático al recibir a Cristo. Y como resultado está también esa unión con el Padre. Jesús dice que Él se manifestará solo a los que le aman y lo obedecen, y lo opuesto para los que lo rechazan. En Juan 8:47, fíjate lo que nos dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los que odiaban y querían matar a Jesús lo rechazaban porque su corazón estaba bien duro, se negaban a escuchar las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no eran sus hijos, no les interesaban. Ahora también les promete la presencia de la verdad, que es el punto 4, la presencia de la verdad. En los versículos 25 y 26, los últimos que veremos hoy de lo que nos toca. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Jesús es la verdad. Y lo vimos en los estudios anteriores de Juan 14:6. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando la verdad ya no estuviera presente, habría otra fuente de confort, que sería el Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, que es la única manera de saber la verdad espiritual. Y solo cuando recibimos a Cristo tenemos conocimiento de esa verdad espiritual. Ujú. Vamos a ver Primera de Timoteo 2, 4 y 5. Primera de Timoteo 2, 4 y 5 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos lo serán, lamentablemente, porque muchos rechazan a Cristo. Cuando Dios ama al mundo y envió a su Hijo para salvar a todos los pecadores, nadie está excluido de su misericordia ni de esa oferta de salvación. Pero aún así, pues hay muchos que no lo aceptan, que no creen y que lo rechazan. Bueno, vimos que cuando Jesús les dijo todas estas promesas, aún los discípulos como que no entendían muy bien todo antes de Pentecostés, antes de que recibieran ese Espíritu Santo. Y después de la resurrección de Jesús, los discípulos llegaron realmente a reconocer por primera vez el cumplimiento de muchas profecías y de muchas cosas que antes no habían percibido. Las palabras de Jesús como que tomaron un nuevo significado en ellos después. Jesús se los había dicho, ¿sí? Que vendría el que les enseñaría, el Espíritu Santo. Vendría en representación de Cristo y lo glorificaría, poniendo a Cristo primero y no a sí mismo. Lo vimos en 14:16, que dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese Espíritu Santo es maestro de verdad, es maestro de verdad. Traería también la inspiración divina para que los apóstoles pasaran la enseñanza divina. Vamos a los últimos versículos que veremos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que ya lo vimos, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque como vimos, la Biblia no es un libro con ideas humanas acerca de Dios, sino que por medio del Espíritu Santo Dios reveló el mensaje a ciertas personas para que lo escribieran. Y este proceso se llama inspiración. Escribieron lo que Dios les revelaba, lo que Dios quería. La Biblia es inspirada por Dios.
Por eso debemos leerla y por eso debemos aplicarla en nuestra vida. Y sí podemos creer que la musa inspiró al poeta, ¿verdad? Que escribió una poesía muy bonita. Y no podemos creer que el Espíritu Santo inspiró a esos hombres, que Dios inspiró a esos hombres que escribieron la Biblia. Ujú. Vamos a ver, Primera de Corintios 2, 12 y 13, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ujú. Bueno, con estas promesas que les hacía Jesús de la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Hijo, la presencia del Padre y de la verdad, pues los discípulos estarían ahora bien armados para la tarea que iban a hacer. Vamos a ver Hechos 17, 5 y 6, dice. Hechos 17, 5 y 6. Entonces los judíos que no creían tenían celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante los de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Sí, los judíos, los líderes judíos sentían celos de la popularidad en este caso, de Pablo y de Silas, ¿sí? Que estaban hospedados en casa de este señor Jasón. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban bien armados. Todos los discípulos empezaron a dar esas buenas nuevas, ¿sí? Y pues las cosas se veían muy mal, pero a pesar de eso, Jesús da ese confort necesario y más nos da. Y hoy es igual y es para siempre. No nada más los dio a los discípulos, también todo creyente tiene esta presencia del Espíritu Santo, del Hijo, del Padre y de la verdad. Ujú. Y bueno, yo te pregunto y me pregunto también, ¿sí? ¿Tienes tú en tu vida ese confort de tener el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Sientes esa motivación, ese alivio a todos tus temores? ¿Tienes tú, te has apropiado de esa herencia celestial que ya puedes aplicar desde ahora, no nada más cuando partamos, sino desde ahorita en nuestra vida terrenal, que esa presencia del Espíritu Santo que nos aconseja, que nos guía, que intercede por nosotros, que nos da confort, que nos da esa convicción de pecado también, y que el hombre natural pues no la tiene, porque así como existió, como te decía, esas promesas para los discípulos, están también para ti y para mí y para todos los creyentes. Ujú. Es permaneciendo en Cristo y Él en nosotros, porque como vimos, al entrar, al obedecer, estamos en esa unidad con Cristo y con el Padre, y tenemos esa presencia de la verdad, porque si tú no la tienes, pues yo te invitaría a que reconocieras tus faltas, tus pecados, te arrepintieras y pues te apropiaras de ese sacrificio que Jesús ya hizo por ti, por mí y por toda la humanidad al pagar por nuestros pecados, y le pidieras perdón y le pidieras que habitara en tu corazón, que lo invitaras abriendo las puertas de tu corazón a ser no solo tu Salvador, sino también el Señor de tu vida. Y pues chicas, pues este es el estudio que nos tocaba el día de hoy de Juan 14, y Dios mediante, si así este,
si así lo dispone Dios, pues estaremos viendo los próximos versículos la próxima semana. Voy a dar gracias. Señor, pues te damos muchas gracias por la enseñanza que nos has mostrado. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos esa presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor, que nos guía, que nos fortalece, que nos consuela, que nos va dando toda esa convicción de pecado, que nos hace estar fuertemente agarrados de ti, Señor. Gracias, queremos que el mundo vea esa presencia que tenemos de ti en nuestro corazón, Señor, y que ellos también, que las personas que no te conozcan, también quieran tenerla en su corazón, Señor. Gracias por esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Pues chicas, nos veremos, Dios mediante, la semana entrante. Muchas gracias por haberse conectado, por estar aquí. Gracias. Gracias Muchas a ustedes, gracias. Hasta Hasta a luego. ustedes, chicas. luego. Nos estaremos Gracias, viendo. Luli. A Muchas ustedes. gracias, Luli, por todo tu...